Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bendiciones en este domingo. Vean, yo hoy quiero, como la semana pasada, ir directo a la palabra. Y al final yo sí les voy a pedir, les vamos a hacer una pregunta, les voy a pedir que nos ayuden con algo que estamos haciendo. Entonces quiero que al final, si pueden quedarse un ratito, nos ayuden. Ok, hoy vamos a hablar de que Dios nos habla. Dios le habla a todo el mundo. La gloria de Dios se manifiesta para todo el mundo. La palabra de Dios se dio para todo el mundo. Y yo quiero el día de hoy que veamos la maravilla de lo que Dios nos habla, la maravilla que es la oportunidad que el Señor nos abrió a todos. Porque el Señor nos abre una oportunidad a todos con solo hablarnos. Nosotros tenemos que entender que, que Cristo Jesús viniera al mundo para hablarte a ti y a mí es toda una bendición. El Señor es todopoderoso. Cristo Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Es Dios. Él no necesita de ninguna forma del ser humano. Sin embargo, cuando la misericordia de Dios se manifiesta a través de el querer salvar al hombre que se había caído, al hombre que había caído en pecado, al hombre que había roto el pacto, entonces Cristo Jesús viene al mundo a explicarnos cómo funciona el reino de Dios para que otra vez podamos tener amistad con Dios, para que otra vez podamos ser salvos. Y Cristo Jesús no tenía ningún beneficio en sí en venir al mundo. Él no tenía ningún beneficio. El Señor Dios no tiene ningún beneficio en que el ser humano le adore o le crea o todo esto. Todo lo contrario, el Señor creó a un hombre perfecto, creó a un hombre santo, creó a un hombre que estaba lleno de todo, y el hombre cae. Cuando el hombre cae, la gloria de Dios se manifiesta, en el amor de Dios se manifiesta, trayendo a Jesús, de manera que Jesús viene a restaurar lo que se había perdido, aunque el hombre era el que había fallado. Entonces la palabra de Dios, Jesús viene a enseñarnos cómo funciona el reino de Dios. Jesús viene a decirnos cómo funciona el reino de Dios. La semana pasada hablábamos de algo precioso. Jesús nos explica cómo es el Padre. La semana pasada hablábamos de que Jesús nos explica cómo el Padre nos da a todos cuando le pedimos. Porque la palabra dice que el hijo menor le pide al padre que le dé su herencia antes de morir. Y dice que el padre reparte la herencia entre sus hijos. Entonces nos demuestra algo. Nos demuestra que Dios nos ama tanto que Él quería darnos una herencia, que Él quería darnos una bendición, que Él quería darnos todo, todas las cosas que ya nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pero hoy vamos a hablar precisamente de otra parábola. Hoy vamos a hablar de otra explicación en la que Jesús nos dice cómo funciona el reino de Dios. Y esta vez el Señor nos lo explica, o Él nos explica cómo funciona la bendición de Dios que viene a nuestras vidas. Cómo funciona la bendición que Dios envió a nuestras vidas. Y entonces quiero ir a la palabra. Vamos a leer bastante porque es el inicio de la parábola y vamos a tratar de entender qué es lo que el Señor nos quería decir. La parábola de hoy, la parábola de hoy inicia en Lucas 8:5 y dice de la siguiente forma:
un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comían. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales creciendo junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ok. El Señor nos dice que Él viene como un sembrador a esparcir semilla. ¿Cuál es la semilla? La semilla, y lo vamos a ver más adelante, es la palabra de Dios. Ok. El Señor viene a esparcir la semilla. Y la semilla cae en diferentes terrenos. Vamos a ver más adelante qué significa cada uno de estos terrenos. Lo que sí les quiero decir es que el Señor llega y dice: vean, yo vine a este mundo a darles a ustedes conocimiento, a darles a ustedes lo que necesitan para poder acercarse al Padre. Yo vine, y como dice el otro lado, para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y el Señor Jesús había venido a eso. El Señor Jesús vino para que todos fuéramos salvos. La palabra es clara. Las semillas se esparcen en todo terreno. Yo sé que muchas veces, como hijos de Dios, nos cansamos. Como hijos de Dios, nos abatimos. Como hijos de Dios, hemos hablado a veces, muchas veces con una persona. O hemos hablado muchas veces con un grupo. O hemos hecho muchas cosas. Y a veces nos sentimos frustrados. Y a veces inclusive usamos la frase: esto no sirvió para nada. Pero si algo nos enseña la palabra a través de Cristo Jesús, es que Cristo Jesús vino a dar a todos. Que el crecimiento de la semilla no depende de la palabra. No depende de lo que se da. Vamos a ir nuevamente a la palabra para que empecemos con esto. Vamos a ir ahora vamos a seguir en Lucas. Y perdónenme ahí que está mal el título. Vamos a seguir en Lucas 8. Y está del versículo 9 en adelante. Y sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él respondió: a ustedes, o sea, a los que estaban más cercanos a Jesús, a los discípulos, los secretos del reino de Dios, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para enseñar a los demás, para que se cumpla la escritura. Cuando miren no vean realmente, cuando oigan no entiendan, no entenderán. Este es el significado de la parábola y nos lo deja. La semilla es la palabra de Dios. El Señor Jesús nos deja el significado de la palabra a nosotros. Todos entendemos que Cristo Jesús vino a este mundo a morir. Y si las personas de su tiempo hubieran entendido completamente lo que Él quería decir, probablemente no lo hubieran crucificado. Pero si no lo hubieran crucificado, el acto de salvación de Dios no se hubiera concretado. Entonces era necesario, en aquel tiempo era indispensable que la gente no entendiera algunas cosas. Pero el Señor las deja a sus discípulos
porque ahora es necesario que nosotros entendamos. La palabra de Dios claramente lo dice y es la semilla. Y la semilla se debe dar a todo el mundo. Hermanos, últimamente hemos visto cosas difíciles, hemos visto y hemos estado en situaciones difíciles. Pero lo último que debemos hacer es dejar de hablar de la palabra de Dios. Es tener miedo. Yo sé que en tiempos difíciles decir, el Señor nos cuida, el Señor nos protege, el Señor nos defiende, el Señor está con nosotros, muchas veces a la gente se le hace difícil. Y vamos a ver por qué se le hace difícil más adelante. Pero entiendan, la Biblia, la palabra nos enseña que en medio de todo nosotros debemos esparcir la palabra. La Biblia dice que la gloria del Señor debe llenar este mundo, así como las aguas cubren la mar. Y la manera de alcanzar a la gente es la palabra. Si la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es lo que debemos compartir. Y Jesús nos dice, Dios, Jesús, es el sembrador. Y la semilla es la palabra. La semilla es lo que crece, la semilla es lo que produce, la semilla es lo que da fruto más adelante. Nadie puede creer si no ha recibido palabra. Y la palabra que se siembra en alguien, de una u otra forma crece. Vamos a ver más adelante cómo. Pero de una u otra forma crece. No te canses, mi hermano, de hablar de la palabra. No te avergüences de hablar de la palabra. No te sientas mal en tiempos difíciles de hablar de la palabra. Es en tiempos difíciles cuando nosotros podemos decir, la palabra se cumple. Era en tiempos difíciles en que Jesús hablaba esta palabra. Lo estaban persiguiendo, lo odiaban. No tenían ningún deseo, muchos de los religiosos de su época, en escucharlo. Eran tiempos difíciles, no tengo que decirlo. Jesús termina muerto por causa de la palabra que estaba hablando. Pero Jesús no deja de sembrar la palabra. Y vamos a ver ahora qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra. Porque la palabra en sí es vida. La palabra de Dios siempre es bendición. La palabra de Dios siempre es mejor. La palabra de Dios siempre va hacia el bien. La palabra de Dios nos da esperanza en medio de pandemias, en medio de dolor, en medio de tristezas, en medio de muerte, en medio de sufrimiento. La palabra de Dios es lo que nos sostiene. Pero vamos a ver más adelante que importa mucho cómo tomemos la palabra. Y vamos nuevamente a la palabra del Señor. Y vamos a Lucas 12. El siguiente versículo dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Hermano mío, yo sé que estamos en tiempos difíciles, yo sé que estamos en épocas donde no se ve o donde creemos que no vemos la mano poderosa de Dios. Es más, por años hay gente que ha dicho, si hay un Dios todopoderoso, ¿dónde está cuando hay enfermedades? ¿Dónde está cuando hay todas estas cosas? Y eso es el enemigo que viene a hablar a nuestra mente. El enemigo viene y nos dice, la palabra que estás oyendo no es verdad. La palabra que estás oyendo tienes que botarla. Eso no sirve, eso no funciona. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros hacemos caso, sabiendo que el enemigo, que el diablo es nuestro enemigo.
sabiendo que Él viene a dañarnos, sabiendo que Él viene a destruirnos. Muchas veces nos suceden cosas terribles en la vida, y precisamente en medio de esas cosas terribles, nosotros dejamos de confiar en la protección de Dios, dejamos de creer en la palabra del Señor, dejamos de creer que todo lo bueno y que todo lo santo, lo puro viene de Dios. Y es precisamente este momento donde el enemigo aprovecha primero para hacernos daño y después nos quita lo único que nos puede salvar, que es la palabra de Dios. Y es muy interesante que, ¿saben una cosa? Una de las primeras cosas que yo aprendí es que el enemigo logra el mayor de sus triunfos el día en que tú empiezas a creer que el diablo no existe. El día en que tú empiezas a creer que el diablo no existe, y entonces empiezas a pensar que todas las cosas malas del mundo, que muchas de ellas suceden por casualidad, y que entonces hay un Dios allá arriba al cual no le interesa eso. Pero eso no es cierto. Hay muchas de las cosas terribles que pasan en este mundo que vienen por la obra del enemigo. Dice la palabra que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y cuando dice la palabra que vino a robar, vino a robar. Vino a robarte tu paz, vino a robarte tu vida, vino a robarte tu gozo, vino a robarte la palabra. Vino a robarte la esperanza que viene por la palabra. Pero vamos a ver más adelante que esto es increíble, pero no es lo más importante. El enemigo viene a robarte. Y dice que viene a matar. Y cuando dice que viene a matar, literalmente viene a matar. Literalmente el enemigo quiere en una época de desesperación que tú te convenzas que tu vida no vale nada, que tu vida es para la muerte, que en la muerte hay una solución. Y hay personas que han escuchado la palabra por años y de repente pierden la esperanza. Y de repente consideran que un puente es una solución, que una pistola es una solución. Pero bueno, esas son cosas que el enemigo hace, porque el enemigo vino a matar. Y cuando el enemigo logra robar la palabra de ti, logra sacarla de tu corazón, la muerte parece la única solución. Pero el enemigo no puede robar la palabra que tú no le dejes en sus manos. Dice la palabra que esa semilla cae en el camino y primero la pisotean y luego vienen las aves y se la llevan. Mi hermano, mi hermana, tú tienes que aprender a creer cuando las cosas no parecen bien. Cuando el tiempo como este, cuando el tiempo del dolor viene, es cuando tenemos que aprender a creer, a no dejar que el enemigo nos robe la palabra. ¿Y cómo es que nos roba la palabra? Cuando dejamos de creer en ella. Dejamos de confiar en ella. Pero no es la única forma en que podemos perder la palabra. Y al final voy a estar hablando más de esto. Nuevamente vamos a la palabra. Nuevamente vamos a la Biblia. Y dice en el versículo 13, la semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero no tiene raíces profundas. Creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Muchas personas piensan que el diablo y la tentación son la misma cosa, pero no. El diablo es un proveedor de tentaciones, pero la tentación es el pecado que a ti te gusta. Hay muchas personas que reciben con gozo la palabra,
puedes ser libre, puedes ser sano, puedes ser fuerte, puedes ser bendecido. Dios está contigo, la gloria de Dios viene para ti, y la reciben con gozo, y brincan, y lloran, y caen. Pero cuando viene su pecado, cuando viene ese pecado que les gusta, cuando viene esa tentación, pierden el gozo. ¿Por qué? Porque el pecado les gusta y de una u otra forma no lo quieren dejar. De una u otra forma, si es la palabra, si es Dios o el pecado. Y de repente el pecado es bastante lindo para esa persona. Porque tenemos que dejarnos de cosas. Si el pecado no fuera lindo para quien peca, no pecaría. Y de repente el pecado es lindo, de repente el pecado es, no sé, simple y sencillamente llegan y dicen, no, es que si obedezco a la palabra tengo que dejar esto, es que si obedezco a la palabra tengo que dejar a fulana, es que si obedezco a la palabra, yo en mi trabajo, dicen, yo de vez en cuando recibo ahí una platilla extra por hacer ciertos favores y sin este dinero, sin esta plata yo no puedo seguir, y entonces ay, pero y es que la palabra dice que no hay que robar, pero es que la palabra dice que todo lo tenemos que hacer como para el Señor, pero es que yo necesito el dinero, yo necesito que mi familia coma, mi familia es pobre, dicen. Y permites que en vez de creer que Dios es el proveedor, que Dios te puede multiplicar, que Dios te puede dar mil más, en vez de creer que la libertad vale más que el pecado, de repente llegas y dices, es que yo amo a fulana, es que fulana, dicen algunos, ¿verdad? Yo amo a fulana y fulana no es mi esposa, pero yo la amo, y el Señor tiene que entender de amor y ahí es cuando viene la tentación y te quita la palabra. Cuando tú valoras más tu pecado se vuelve tu Dios. En estos días, eso yo no lo debería decir, es evidente. En este momento hay personas en la calle que se sienten orgullosas y salen y hacen marchas por su pecado. Porque en el momento que tú amas un pecado más que Dios, tu pecado es tu Dios. Pero el pecado no es el enemigo, el pecado no es el diablo, no. El pecado es esa cosa que desagrada a Dios, pero que a ti te gusta y que no estás dispuesto a dejar. El pecado es el Dios de muchos ahora. Para el que roba el dinero, y el pecado de robar es su Dios. Para el que quita, el pecado es su Dios. Para el que tiene una sexualidad descontrolada, que no tiene dominio propio, el sexo es su Dios. Esa tentación que te quita la palabra es tu Dios. Y te quita esa libertad, y lo hablamos hace unas semanas. Cuando ya tú no le puedes decir que no al pecado, el pecado es tu Dios. Porque el problema de tener libertad no es poder decir yo hago cuando quiero. El problema en no tener libertad es que cuando yo digo ya yo no quiero esto, pero no puedo decir que no y lo sigo haciendo. Estoy atado, soy un esclavo. Eso lo vimos en una predicación, el poder de un no, te la recomiendo. Y para muchos su propio deseo, su propia maldad, el propio pecado que le gusta, se vuelve su Dios y le quita la palabra. Y con la palabra de Dios viene el reino de Dios a la vida. Y con la palabra de Dios viene, y discúlpenme que me gasten esto, pero viene el cielo y vienen las recompensas. Porque el objetivo de Cristo cuando vino al mundo no fue que fuéramos al cielo, fue que volviéramos a ser amigos de Dios, que volviéramos a recibir la palabra, que pudiéramos entender al Padre. Eso era el objetivo de Cristo. Estar con Él en el cielo es
es parte de un todo. Pero hay personas que realmente a su pecado les ha quitado todo. Les ha quitado todo, y en ese momento esas personas se sienten vacías y no entienden por qué. Y es porque el pecado les ha quitado todo. Les quitó la palabra, y cuando les quitó la palabra les quitó el crecimiento. Cuando les quitó el crecimiento les quitó el fruto. Y cuando tu vida no tiene fruto, tu vida está vacía. Mi hermano, yo vengo aquí para decirte, tú puedes ser libre. Tú puedes dejar de estar vacío. La palabra de Dios es lo que permite eso. No te la robes tú mismo con tu tentación. Porque lo veíamos en la ocasión anterior, que es el diablo el que viene y el que te mete, el que te roba. Pero cuando la tentación te roba, dice la palabra que la tentación nace del corazón del hombre. Tú mismo te estás robando. Tú mismo estás robándote la salida. Tú mismo estás robándote la puerta. Esa puerta de salvación tú mismo le estás robando. Y vamos a ver otra. Vamos a seguir en la palabra. Y vamos nuevamente a Lucas 8. Dice las semillas, 8:14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen, hasta la madurez. Yo rara vez hablo de estos temas porque sinceramente me gusta hablar de la palabra pura del Señor, pero quiero hablarte de las iglesias que están creciendo mucho ahora. Estas iglesias que hablan mucho de la gracia, de la bendición, y que hablan de la prosperidad, refiriéndose a dinero. Y la palabra de Dios nos dice que cuando la semilla viene, la semilla de la palabra de Dios viene, y de repente nosotros nos damos vuelta y empezamos a preocuparnos mucho de las riquezas y de los placeres, la palabra de Dios es quitada. Yo te quiero decir algo. Si tú estás yendo a una iglesia donde te ofrecen, y te digo te ofrecen, porque si te das cuenta, mira a tu alrededor, las personas que están a tu lado mejoran, algunos, otros no. Y los que mejoran, muchos son personas preparadas, personas que el Señor les ha permitido llegar a tener un cierto nivel. Pero quiero hacerte entender algo. Están ahí porque se han esforzado para demostrar al Señor que están ahí. No porque ofrendan o diezman. No porque siembran y entonces el Señor les da cosecha. No. Si vemos algo en este mensaje, es que la cosecha viene por creer en la palabra. Y la cosecha es la multiplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. La multiplicación y el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Te voy a decir por qué crecen muchas de estas iglesias. Y no te lo digo yo, sino que lo escuchaste uno de estos días. Porque estas iglesias ofrecen lo que el mundo quiere. El mundo quiere riquezas. El mundo quiere poder. El mundo quiere placeres. ¿Placeres qué es? Tener el carro del año que yo quiero. Tener la casota que yo quiero. Tener el tele que yo quiero. Tener lo que este mundo ofrece. Sin embargo, sabemos, los que hemos escuchado la Biblia, que la Biblia dice, no pongan su mirada en este mundo, ni en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. No le pongan, dice, pongan su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Te voy a contar por qué muchos pierden la palabra. Porque en sus mismas iglesias o porque en su mismo corazón empieza a preocuparse demasiado de las riquezas y de las cosas que quiere. Te voy a decir algo, declarar en el nombre de Jesús
que lo que tiene el vecino, el amigo, el patrón va a ser tuyo, se llama pecado de avaricia. Dice la palabra en los 10 mandamientos, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su buey, ni a su asno. Yo te agrego a eso, ni a su casa, ni a su finca, ni a su empresa, ni a su carro. Mi hermano, cuando tú permites que las riquezas y los placeres llenen tu cabeza en vez de la palabra de Dios, estás perdiendo lo más importante aunque tengas dinero. Te voy a decir algo, el Señor bendice con dinero a sus hijos, sí, pero la palabra de Dios dice claramente, teniendo sustento, comida y abrigo, una casita, un lugar donde estar, aunque sea humilde, dice, estén contentos con eso. Cuando tú agarras y pones tu mente en el placer y en la riqueza, pierdes la palabra, pierdes la semilla. No lo digo yo, lo dice Jesús en San Lucas 8. ¿Por qué muchas personas se apartan de estas iglesias? Y cuando las buscas dicen, yo no quiero saber nada de Jesús, yo no quiero. Hay gente que te dice, es que se contaminaron, es que el demonio los contaminó. No, no los contaminó el demonio. La predicación que les hablaron, les decía que iban a tener cosas que nunca tuvieron. Y esas personas la toman contra Dios por eso. Y esas personas resienten. ¿Por qué? Porque en la iglesia se les exigió trabajo, se les exigió tiempo, se les exigió un montón de cosas que nunca les redituaron el dinero y los placeres que querían. Y entonces el enemigo vino con la ayuda de algunos disque siervos del Señor y les robó la palabra de su corazón y les desanimó, de manera que estas personas perdieron la palabra por preocuparse por riquezas y placeres. Mi hermano, cuando estemos en el cielo vamos a tener absolutamente todo lo que queremos. Cuando estemos en el cielo no vamos a tener necesidad de nada. Jesús nos dijo, Jesús nos enseñó que nuestro tesoro está en el cielo. Cuando Jesús lo aprenden, llega y le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús se va, les dice a sus discípulos, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino, voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando llega el que siempre dice, Señor, no sabemos para dónde va, al menos conocemos el camino, le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me he conocido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y llega y les dice, ok, después les dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas casas, voy a preparar lugar para ustedes. El Señor vino aquí a predicarnos que no tenemos que concentrarnos en las cosas que este mundo ofrece. Y es lo interesante, siempre hemos creído que el diablo es nuestro principal enemigo, que el diablo es el que causa todo, ¿va? Los que creen en Dios, y hay otros que creen que el diablo no existe, pues no, el diablo sí existe, pero no es siempre quien te quita las cosas, muchas veces te las quitas tú mismo. Te las quitas tú mismo cuando tu pecado vale más que Dios, pero también te las quita la distracción de este mundo cuando te dedicas a querer. Cuando tú te dedicas a querer la empresa, a querer la prosperidad, a querer el carro, a querer esto y a querer lo otro, y te vuelves un pecador de avaricia. Y la avaricia te quita y te roba la palabra. La verdadera bendición, la verdadera prosperidad, la verdadera potencia del Señor en nuestras vidas está en nuestra fe. El verdadero fruto nuestro es que recibimos palabra
y podemos darle palabra a otro y nunca nos falta nada y el Señor nos guarda como dice la palabra, pero no vivimos preocupados por eso. Cuando tú estás en una iglesia donde tú mides el apoyo de Dios por cuánto dinero tienes, por qué carro tienes, por qué casa tienes, estás distraído, estás perdiendo la palabra de Dios, estás perdiendo la paz. Y si un día la tribulación viene a tu casa, y si un día hay escasez, ¿qué vas a hacer? Significa que Dios te dejó. Yo conozco personas que han creído así. Y no es así. Y no es así. Cuando la miseria vino a la casa de Job, Dios no lo había dejado, el Señor estaba con él. Y luego le dio el doble de lo que tenía. ¿Y sabes por qué le dio a Job el doble de lo que tenía? Porque Job nunca se quejó de lo que había perdido. Job nunca se quejó de las casas, nunca se quejó de las ovejas, nunca se quejó de los rebaños, nunca se quejó de los bueyes. Job lo único que quería saber era qué era lo que Dios quería. Dice la Biblia que Job nunca atribuyó despropósito. Job quería saber qué era lo que había pasado, porque él estaba seguro que él no había ofendido a Dios. Él solo quería saber qué era lo que había pasado. Y al final el Señor se lo dice. Al final el Señor se lo muestra. Y junto con mostrárselo le da mucho más. Y tú tienes que entender algo. El Señor te va a dar a veces sustento y abrigo. Eso sí, la Biblia dice, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No vas a tener que pedir, no vas a tener que mendigar. El Señor te prosperará, pero no siempre vas a tener millones en el banco. Eso no es así. La palabra de Dios no es así. Porque si eso fuera, nuestro tesoro y nuestro reino estaría aquí abajo. Y la Biblia dice, no se preocupen de las riquezas aquí, donde la polilla y el orín corrompen, donde el óxido y la polilla se comen, porque en esas épocas vivían en Arabia, vivían allá en el Medio Oriente, donde cosas como los tapetes, como las tiendas, eran muy importantes, y la polilla se comía la tela, y la polilla se comía las varas de madera para poner las tiendas y todo este asunto. Y llega y dice, Señor, miren, no se pongan a hacer tesoro donde viene un insecto o donde viene el óxido y corrompe las monedas y ya las monedas no se ven bien y pierden su valor. No lo pongan ahí. Y perdemos la bendición de la palabra, y perdemos la gloria de Dios, y perdemos la paz, y perdemos el gozo, y perdemos la tranquilidad que Cristo nos vino a dar. Porque nos preocupamos por cuál carro tenemos. Mi hermano, si su carro lo puede llevar bien a donde usted va, dele gracias a Dios. Hay otros que no tienen. No se preocupe. Y vamos de nuevo a la palabra, ya para ir finalizando. Dice así, y la semilla que cayó en buena tierra representa a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella, y con paciencia producen una cosecha enorme. Hermano, yo no te puedo contar por cuántas situaciones difíciles yo he pasado en esta vida. Y no te puedo contar en muchos años que tengo de ser un líder, un pastor en la iglesia, cuántas personas me han contado de situaciones difíciles que han pasado. Y no te hablo de economía. Yo te aseguro algo, mi hermano, el día en que alguien toma no sé, el día en que una hija huye de su casa, yo te aseguro que al padre no le importa cuánto dinero tiene,
cuánta comida hay en el refrigerador, cuál es la marca de su carro, cuál es los metros cuadrados de su casa. Te aseguro que ese día un padre de verdad daría todo por tener a su hija de vuelta o por entender por qué se fue. Pero dice la palabra de Dios, los que reciben la palabra con buena voluntad se aferran a ella y con paciencia dan fruto. Mi hermano, este mundo tiene dificultades, este mundo tiene muchas cosas difíciles, pero para los que nos aferramos a la palabra de Dios, sabemos que siempre al final del túnel está la luz. Que la luz de Cristo está al final. Yo quiero que recuerden nuevamente el libro de Job. Llega un momento en que Job no tiene nada, ha perdido sus hijos. Lo único que le quedó fue su esposa. Y su esposa le hace una frase genial. Le dice, ¿sabes una cosa, Job? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Job no lo hace, obviamente no lo hace. Y con el tiempo, Job recibe mucho más de lo que había esperado. Y sabes una cosa, los que recibimos la palabra de Dios sabemos que el día oscuro llega. Hay un canto que escribió mi hermano. Mi hermano es el director del ministerio Zona Alternativa. Y yo la he puesto aquí de vez en cuando, la poníamos en el monitor, lo que pasa es que ahora Facebook no censura. Pero hay una canción que dice, no siempre es de noche y no siempre es invierno, no todo es desierto, ni el mal es eterno. Y la siguiente estrofa dice, la noche pasó y es de día, tu misericordia me espera. Dice, la lucha acabó, sigo firme. Me levantaré y adoraré al Señor. Les voy a decir algo. En este mundo, los que entendemos qué es lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas, cuál es ese fruto, aparte de la multiplicación, aparte de que podemos darle a los demás, ¿cómo es que la palabra de Dios entra en nuestras vidas y produce fruto? Así. Cuando tú, con tu experiencia, con tu vida, puedes decir lo que la palabra de Dios dice es verdad. Yo les puedo recitar aquí montones de pasajes. Les han visto los que ven los videos que me encanta ponerlos, me encanta que usted los lea, me encanta que usted los busque, que usted pueda ir a la Biblia y buscar qué es lo que dice la Biblia. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que yo les puedo decir que esa palabra de Dios se ha cumplido en mi vida. Que yo he visto días oscuros. Y en mis días oscuros, lo único que me iluminó fue la luz de Cristo, fue la luz de la palabra. Y les puedo decir que he salido de esos días oscuros, que he salido de esos tremendos y difíciles días, y que hoy estoy aquí diciéndoles la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios se multiplica, no cuando la Biblia crece. Usted no ve la Biblia que hoy es de 10 páginas y mañana de 20. No, la palabra de Dios se multiplica en tu vida cuando tú empiezas a vivir los milagros que se veían. Yo he visto milagros, yo he visto gente curarse de cáncer, he visto gente curarse de enfermedades que los doctores decían que no había cura. Yo te puedo decir que la palabra de Dios es verdad, no por la que la he leído, sino por lo que la he visto. La palabra de Dios en mi vida ha crecido. Yo no solo les puedo dar los testimonios de Pablo, de Juan, de Mateo, no, yo les puedo dar los testimonios míos. Les puedo dar los testimonios de otros que son mis amigos, que yo los he visto.
Yo he oído de lesiones cerebrales, el cerebro no se cura, dicen los doctores. Yo he oído de lesiones cerebrales desaparecer. Yo he visto personas desde cáncer hasta COVID-19 que les dijeron llévenselo para la casa para que se muera, y oramos y el Señor lo levantó. Entonces, desde cáncer hasta COVID-19, desde, no sé, cosas que existían en tiempos de Jesús, hasta una enfermedad que está apareciendo ahora. Y yo te puedo decir que el Señor levanta, que el Señor sana, que esa palabra que vino a dar Jesús hace 2000 años, no era una figura, no era, ¿cómo se puede decir? Mira, es que se explica así, ¿verdad? Poéticamente, pero de verdad no ocurrió, no sí ocurrió. Lázaro sí estaba muerto y sí resucitó. Sí, Lázaro estuvo muerto y resucitó. Jesús estuvo muerto, pero tú no vas a encontrar la tumba y los huesos de Jesús en ningún lado. La palabra de Dios es verdad. La de antes y la de ahora. Cuando el Señor Jesús le dijo a aquella niña, levántate porque estaba dormida, esa niña estaba muerta o por morir. Y solo la palabra de Jesús la pudo levantar. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Sabes cuándo la palabra da fruto? Cuando en tu vida tú puedes hablar y tú puedes decir, eso que está pasando va a terminar mal. Porque la palabra de Dios dice que el que actúa así termina mal. Y la gente te dice, no, vas a ver que no, vas a ver que no, vas a ver que no. Y ves cómo cuando alguien se mete en contra de Dios, le va mal. Igual tú puedes decir, eso va a salir bien, porque las personas que están haciendo eso están creyendo en Dios. Y no te hablo de dejar pastillas, de dejar tratamientos, no. Te hablo de dejarlos cuando el doctor te dice, está sano. No entiendo por qué, pero tus exámenes salen limpios. Y lo he visto. He visto personas también dejar de tomar medicamentos cuando están enfermas, porque dicen que Dios las sanó, y después se mueren. Sí, lo he visto. Pero eso es negligencia. Cuando el Señor te sana, tu médico te lo va a decir. Y yo lo he visto. Yo lo he visto tantas veces. Y ese es el fruto que produce la palabra de Dios. Para los que se aferran a la palabra y tienen paciencia. Porque esto no es cosa de microondas. Aquí tú no recibes lo que quieres en 5 minutos. Pero te aseguro que la palabra de Dios se cumple para los que se aferran a ella. Y algo que quiero solo decir al final. El diablo no es tu mayor enemigo. Tu mayor enemigo eres tú. Porque si le pones oído al diablo, cuando el diablo viene a robarte la palabra de Dios, te estás dañando solo. Porque si cuando viene la palabra de Dios y cuando hay que cumplirla y cuando tienes que aceptar a Dios como rey, tu pecado jala más. Es más bonito el pecado que la palabra para ti. Tú te estás robando. Estás robando la palabra de Dios que te puede hacer libre, cambiándola por un pecado que te hace esclavo. Pero si tú pones tu mirada en las cosas de este mundo, nunca vas a tener paz. Te aseguro, nunca vas a tener paz. Porque siempre va a haber alguien que tenga algo más. Siempre va a haber alguien que esté mejor. Y te cuento algo, algunas veces serán impíos, personas que no creen o que no respetan o que no les interesa, gente mala. Y si tú dices, no, es que yo por ser hijo de Dios tengo que estar mejor que el malo. ¿No te acuerdas de la historia del rico y Lázaro? ¿Acaso el bueno era el rico? No, el bueno era Lázaro. Y mientras tú midas la bendición de Dios por carros, casas o riquezas, mi hermano,
van a estarte quitando la palabra, son espinos que van a estar ahogando la palabra. Cuando tú quitas la mirada de las cosas de la tierra y las pones arriba en el cielo, donde está Jesús sentado a la diestra de Dios, ese día tienes paz, ese día tienes tranquilidad, ese día las cosas sí van para adelante. Ese día se acabó el problema de la plata, aunque tú no lo creas. El día en que tú pones la mirada en Cristo, se acabó el problema de la plata. Yo sé lo que es tener un buen salario y sé lo que es ver al Señor venir y regalarme montones de dinero. Y sé lo que es ver la refrigeradora vacía. Y sé lo que es ver ratas en la casa, comiéndome las cosas. Y sé que todo pasa. Mi hermano, tú eres la tierra. Tú eres la tierra. La semilla de Dios se reparte igual para todos. La palabra de Dios funciona igual para todos. A mí me da mucha risa una frase. Hay gente que llega y te dice, ore porque a usted Dios lo oye. Ore porque usted está más cerca de Dios. Mi hermano, la palabra de Dios es la misma para usted y para mí. Usted es la tierra. Usted es la tierra. Dios te escucha a ti tanto como me escucha a mí. Solamente que mi tierra, yo la cuido, mire. Yo voy a ver cómo hago para que esa tierra esté limpia, para que esté bonita, para que cada vez que viene la palabra de Dios crezca. Y cuando usted lo haga, mi hermano, Dios lo va a escuchar igual que a mí, o mucho más, quién sabe. Y no hablo de escuchar, sino hablo de hacer lo que pides, lo que quieres. Puede ser que el Señor hasta lo haga más contigo que conmigo. Tú eres la tierra, mi querido hermano. Tú eres la persona que decide tu futuro. Quite la mirada de las cosas que le dañan. Hay gente que le tiene miedo al diablo. Mire, piérdaselo. Dice la Biblia que si usted se somete a Dios, si usted da que la palabra crezca en usted, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. El diablo no le puede robar nada, ni le puede quitar nada. Eso es mentira. Si usted tiene la mirada puesta en los placeres de esta vida, te voy a decir algo, mira, eso solo lleva a la muerte. Si usted no controla sus deseos, su sexualidad, si usted no controla sus maldades, por Dios, yo no debería decir esto, vivimos en el mundo del SIDA. El desenfreno desde hace mucho tiempo ha demostrado que eso nos lleva a la muerte. Y el robo lleva a la cárcel y a la desgracia y la mentira y la estafa y todas esas cosas. Por Dios, todos sabemos a dónde lleva eso. Y este mundo, ¿de qué le sirve a uno carros, casas? Te digo una cosa, cuando tienes carros, casas, plata, el Señor te demuestra que la paz, que la tranquilidad, que la vida es mucho más que eso. ¿De qué vale el dinero el día, como les dije, el día que un hijo se va de la casa? O el día que ves a un hijo en depresión. No vale. No sirve de nada. El carro no sirve, la casa no sirve, el dinero no sirve. El día en que le dicen a una persona, mira, tienes una enfermedad terminal, el dinero no sirve. Los teles, nada. Sirve la palabra de Dios que hayas atesorado. Dios te bendiga, mi hermano. Yo quiero que si hoy tú quieres decidir cambiar la tierra que has sido para hacer una tierra nueva, y quiero que entiendas claro esto, todos somos tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra es un poco de
de barro, sucio, difícil, todos, te digo una cosa, a todos el Señor nos encuentra siendo tierra, estando mal, estando en situaciones, estando sucios, pero cuando el Señor toca nuestra vida con la palabra y la palabra de Dios crece en nuestro corazón, entonces pasamos a ser de un poco de suciedad a algo que vive, a algo que crece. No importa lo que hayas hecho, Dios lo sabe, y no importa lo que hayas hecho, Cristo vino a morir por ti, Cristo vino a darte la palabra a ti, Cristo vino por ti. Eso lo veíamos la semana pasada. Cristo y Dios Padre están esperando a que tú vengas a ellos. Y yo quiero que hagas una oración conmigo y que digas: Señor Jesús, yo vengo aquí a recibir tu palabra. Yo renuncio hoy al diablo y a la hora del diablo en mi vida y a la hora del diablo en mi familia y a la hora del diablo en todo. Yo vengo renunciando al miedo al diablo también y vengo renunciando a todo con tal de tenerte a ti, con tal de tener tu palabra. Yo vengo renunciando a lo que me gusta, al pecado, a los placeres, al licor, drogas, no sé, a dinero, a poder, a sexo, a lo que sea que me aparte de ti, Señor. Yo vengo renunciando a eso, con tal de tener la palabra. Señor, yo vengo renunciando a las casas, a los carros. Señor, yo vengo renunciando a poner en mi ofrenda o mi diezmo una condición de bendición por la cual te lo estoy dando. Yo no te doy mi ofrenda ni mi diezmo, ni nada te lo doy con condiciones. Te lo doy porque tú eres bueno, porque todo lo que tengo es tuyo, porque tú me has dado todo lo que tengo y me darás lo que esté por delante. Yo vengo a darte hoy ofrenda de agradecimiento. Vengo a darte todo de agradecimiento. Y entiendo que no tengo que darle a una iglesia ni a una persona dinero, sino que tengo que darte gloria y honra a ti, Padre, y tengo que darte bendición a ti, Señor, y tengo que darte agradecimiento por todo lo que tú das. Y si te doy el diezmo, te lo doy por amor, Señor, te lo doy con gusto, te lo doy por gracia. Y si doy ofrenda, la doy por amor, la doy por bendición, Señor. La doy porque creo que tú bendices a las personas a través de lo que personas de verdadero decencia hacen con el dinero que se da para tu iglesia. Yo quiero, Señor, que tú me guíes a poner mi dinero en manos de personas que realmente hagan lo que se debe hacer con él. Pero yo te lo doy por amor y por agradecimiento y nunca te lo volveré a condicionar. Dígale al Señor: yo nunca te voy a volver a poner una condición para bendecir. Cuando le dé algo a alguien, nunca lo voy a volver a dar pensando cuánto me vas a dar tú. Si no, lo daré porque tú me has bendecido mucho, porque tú ya me has dado mucho. Y mi hermano, mi hermana, dígale al Señor: Señor, yo voy a tener paciencia y voy a tener fe y voy a creer, pero Señor, te pido ver tus milagros en mi vida. Yo quiero que la palabra crezca. Yo quiero poder decirle al mundo que tu palabra es verdad. No solo porque la he visto en la Biblia, sino porque la he visto en mi vida. Yo quiero ver en todo momento tu palabra en mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo le garantizo, mi hermano, que la palabra de Dios va a estar con usted. Olvide todo lo demás y deje que la palabra de Dios fluya y vas a empezar a verla en tu vida. Ya no van a ser páginas de un libro, van a ser las páginas de tu vida, las que den testimonio de que Dios hace milagros, de que Dios sana, de que Dios bendice, de que Dios fortalece, y también de que hay tiempos de dolor y que hay tiempos de angustia, pero el Señor está con nosotros. Dios te bendiga. Este es el final de la predicación. Y como les dije, voy a poner un momentito la presentación. Los que quieran dejarlo hasta aquí está bien. Pero quiero hacer una oración, como siempre, por algunas personas ahora al final. Y quiero hacerles una preguntita. Entonces,
Si ya tú recibiste de Dios lo que querías recibir y recibiste la palabra, pues Dios te bendiga. Si quieres ayudarnos y orar por los demás, pues también quédate un momentito más. Ya vamos con lo demás. Ok. Bueno, mis hermanos, volvemos ahora sí. Sinceramente estaba revisando mi teléfono para dar peticiones de oración y todo, y yo se los he dicho. Si usted tiene peticiones de oración, pónganlo en los comentarios del video y vamos a hablar por algunas cosas. Pero primero quiero hacerles una pregunta. Yo sé que muchos de ustedes ya van a la iglesia o van a sus iglesias, o si no, algunos tienen otras transmisiones más o menos a esta misma hora. De hoy en 8 vamos a hacer la transmisión a la 1 de la tarde. Queremos ver si este horario es más cómodo para ustedes. Yo no sé, ahora que no hay iglesia, me imagino que hay gente que se despierta más tarde, ahora que no hay iglesia, o que muchas iglesias están transmitiendo, tal vez usted quiere ver otra transmisión. Yo no quiero que esta transmisión compita con otras. Yo quiero que usted sea bendecido, que la palabra de Dios le bendiga. Entonces, le pido por favor que si les parece mejor, la otra semana vamos a transmitir a la 1 de la tarde. Si te parece mejor ese horario, si te bendice más ese horario, yo quiero que dentro de una semana te metas a Ministerio Tiempo de Gracia, veas la transmisión y pongas, mire, me bendice más este horario, o me gustaría que lo pusiéramos en otro horario. Y si vamos a estar revisando y vamos a ver cuánto bendice más a la gente. Quiero que tú seas bendecido, quiero que tu familia sea bendecida por la palabra de Dios, y entonces no quiero competir con nadie. No quiero que te sientas así como, uy, veo un poquito aquí, un poquito allá, porque si no, aquí se me enojan o allá se me enojan. No, Dios me los bendiga. Si lo ponemos en otro horario, si ustedes quieren, para que puedan ser bendecidos de otras bendiciones, porque yo creo que hay mucha palabra que se está dando que es de bendición, y para que también le bendiga este ministerio. Lo otro, vamos a estar orando. Si quieres poner un comentario en esta predicación, también hazlo. ¿Cuándo? ¿A qué horario te queda mejor? ¿En la mañana, en la tarde o aún en la noche? Dinos y vamos a hacer lo posible. Si quisieras ver más palabra otro día, estamos pensando tal vez hacer predicaciones los miércoles. Si te bendice, nada más dinos también, me gustaría ver una palabra o me gustaría hablar de tal tema, tal vez no tanto como una predicación, sino algo que te bendiga. Quisiera que hablaran de tal tema, y vamos a estar hablando de temas de bendición para ustedes entre semana. Yo estaba pensando los miércoles en la noche. Bueno, vamos a orar. Bendecimos a doña Lidia Gómez Vega. El Señor Todopoderoso bendiga a esta señora. Ella está en un hospital, ella está siendo tratada por doctores. Declaramos que la gloria y la sanidad de Dios viene sobre ella. Declaramos que la luz de Dios viene también sobre esos doctores, sobre sus manos, para que tú, Señor, las guíes a hacer lo mejor, para que no haya errores, para que no haya problemas. Señor, bendice a esta señora, Señor, que su intestino tuvo un problema, Señor, pero tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios santo, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que sanó
a los ciegos, que levantó paralíticos y lo sigue siendo hoy, como lo fuiste hace 2000 años. Declaramos sobre doña Lidia, declaramos sobre ella tu bendición y tu sanidad, Señor. Declaramos bendición y vamos a seguir orando toda esta semana por ella. Los que nos estén escuchando y quieran ayudarnos por doña Lidia Vega, ella está siendo intervenida. El Señor, dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Bendice a tus hermanos. Bendecimos los embarazos, bendecimos el embarazo de May y de Freddy, bendecimos a Fabiolita en el nombre de Jesús. Bendecimos el de Gloria de Tiago, bendecimos a Valentina en el nombre de Jesús. Y bendecimos a Dante, de Meli y de Joe. Señor Dios y Padre Celestial, bendice a estos niños, Señor, y estas niñas que están en todo el mundo, Señor, pero tu mano poderosa no se acorta, Señor, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Venimos declarando que estos niños y sus padres y sus madres, sobre todo, van a ser protegidos de pandemia, van a ser protegidos de dolor, van a ser protegidos, Señor, y tu mano les va a guardar, y van a ser estos niños sanos, y sus madres van a tener paz en el parto, y van a tener bendición. Declaramos que tu gloria desciende sobre la vida de estas mujeres y de estos hombres que esperan con anhelo esos bebés, Señor. Declaramos sobre ellos vida, pero sobre todo declaramos salvación, declaramos que tu mano poderosa llena el corazón de estas personas, y que esos niños van a nacer en un lugar donde se les va a hablar de ti, donde van a crecer creyendo y teniendo una vida de paz, Señor, que tú vas a alejar de ellos la tortuosa vida que vive mucha gente de estas generaciones que se han olvidado de ti, porque declaramos sobre sus padres la sabiduría de Dios y la gloria de Dios y la bendición de Dios para criarlos en ti, Señor. Bendice a estos niños, bendice a sus padres, bendice su salud y dales fuerza en el nombre de Jesús. Venimos, saludos a mi mamá y a mi papá, a doña Esther, a don Rodrigo, Dios me los bendiga, a Erika, bendecimos a doña Ruth y declaramos sobre su espalda bendición y sanidad. Venimos declarando que hay alivio, Señor, igualmente sobre don Melvin, Señor, venimos declarando tu bendición, venimos declarando que tu mano poderosa cae sobre ellos y sana, Señor, fortalece, levanta, Señor, porque la vida de Dios es manifiesta, Señor, a los que creen a Él. Y nosotros hemos creído y sabemos que doña Ruth y que su esposo han creído. Bendícele, Señor, grandemente. Fortalece, Señor, su vida. Glorifícate en la salud de ellos y en toda su casa, Señor. Bendecimos también a Ingrid y a Luis, Señor. Bendecimos a Erika y a Ricardo, a los pastores de la Iglesia Nueva Vida. Declaramos sobre ellos gracia y paz tuya, Señor. Yo vengo declarando sobre Elías, Señor, que tú completas la obra que estás haciendo en él, que aunque el enemigo le quiera hacer retroceder, Señor, tú le fortaleces, tu palabra crece en él y produce fruto y está haciendo testimonio para los que antes eran, Señor, mal. Ahora Elías está haciendo testimonio, yo lo bendigo, porque él está dando testimonio de que todo mal se puede dejar, de que nos podemos apartar del mal y seguir a Cristo. Y declaro que el enemigo no puede apagar eso en él. Yo bendigo a Elías y declaro que tu gloria le protege, Señor, y le guarda, y que cada día su vida es una página de palabra de Dios que se escribe para todos los que le conocen y para todos los que le conocieron, demostrando que tú eres, Señor, la vida y la salvación. En el nombre de Jesús. Venimos también pidiendo por esta pandemia. Declaramos en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo guarda a sus hijos, guarda a los que creen en Él. En el nombre de Jesús pedimos por la casa de Marisol, venimos pidiendo por la casa de todos en este lugar, en este país, para que tú, Señor, bendigas y guardes esa casa, para que el mal no toque, para que el dolor no llegue, para que la enfermedad se aleje. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. Perdona esta tierra, perdona este país, Señor. Sé que no hemos aprobado leyes que te agradan últimamente, no hemos oído, Señor, a tu voz. Pero dice la palabra que si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Señor, pues invocamos tu nombre. Nos humillamos delante de ti y te decimos, perdona, Señor.
Perdona a este pueblo, perdona sus errores, perdona su maldad, Señor, y sana la tierra. Sana la tierra, que este mal no toque a los que creen en ti, Señor. A los que han doblado sus rodillas y han reconocido, Señor, que tú eres Dios. Bendícenos en medio de este lugar y guárdanos, Señor. Aleja el mal de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestros seres queridos, Señor. Guarda, Señor, nuestra familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y confiamos en que la palabra de Dios se cumple en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, oremos todos por todos en estos días. Bendigo, Señor, también la vida de la hermana Gloria que nos escucha ahora o más tarde. Bendigo tu vida, bendigo tu familia en el nombre de Jesús, tu bebé, Señor, el bebé de Joaquín también le bendigo. En el nombre de Jesús y declaro sobre él que también está siendo guardado. Bendiciones para todos. Cuídense. También, aquí es orando, pero también poniendo de nuestra parte, cuidémonos. Y recordemos, yo soy parte de un movimiento, y yo quiero que los que me escuchen lo hagan también. Digámosle al gobierno que no puede mandarnos a nuestras casas, a nuestras iglesias sin nuestros hijos, y sin nuestros adultos mayores. O todos o ninguno. Sigamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. En las mañanas, en las tardes de los domingos, toma un rato a tu hijo y que escuche la palabra de Dios, que aprenda a creer, que aprenda a vivir según las reglas de la palabra de Dios que han bendecido por tanto tiempo este mundo y que ahora muchos quieren olvidar. Que la bendición de Dios esté con ustedes, o todos a la iglesia, o todos con Dios, o ninguno. O seguimos desde las casas buscando a Dios todos juntos como familia. Dios te bendiga. El Señor guarde tu vida. El Señor guarde tu casa, te prospere y te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta transmisión. Y como les digo, díganos a qué hora les bendice más.